Después de la discusión del presupuesto de ayer, que se aprobó esta madrugada, y vamos a analizar todo lo que pasó y lo que puede venir también en materia política con la analista Gretel Ledo. Gretel, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto, gracias por la comunicación. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, un artículo muy interesante, ¿no? Hablando de civilización y barbarie que se vio en estas últimas horas en la discusión del presupuesto, y da la impresión de que no podemos salir de este esquema, ¿no? En la Argentina. No, la verdad que es bastante complejo, ya de por sí. Pienso que el Ejecutivo de alguna manera estuvo atentando contra las propias prerrogativas del Congreso. Uh-huh. En la Constitución Nacional, ya en el artículo 75, hay un inciso específico que faculta al Congreso a fijar lo que es el presupuesto. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿hasta dónde el nivel de consenso que se quiere esperar de todos los legisladores, cuando en realidad previamente se había cerrado un acuerdo con el FMI que implica un horizonte de manejo de política monetaria que hoy por hoy está trastocando, digamos, los niveles de progreso y de inversión en nuestro país? Claramente las manifestaciones violentas rozaron la barbarie en la calle. Lo cierto es que lamentablemente esos puntos de tensión máxima de violencia empantanaron, si se quiere, la visión que quiso dar mucha de la clase media y sectores también de otros recursos que hoy por hoy están viendo socavada su posibilidad de ascenso social, ¿no? Y de progreso, y la clase media ni hablar. Y lamentablemente se fue empantanando por esta mala imagen que dimos como país. Es una pena, ¿no? Digamos, llegar al punto de la violencia. Lo cierto es que aún en medio de esa batahola, antes de que se dé el cuarto intermedio, el oficialismo dijo: nosotros estamos tranquilos porque ya contamos con los votos. Y acá no pasa por contar con los votos, porque esto es más gravoso. Si tenemos parte de la ciudadanía manifestándose, donde ya directamente Argentina está saliendo en tapa de diarios a nivel internacional, vemos que la gobernabilidad de esta gestión está perdiendo el punto de credibilidad política, ¿no? Y estamos hablando de un año clave, porque estamos hablando de un año electoral. Entonces, un anuncio que está diciendo que Argentina, en el afán de querer llegar a un déficit cero, implicaría un recorte y sustancialmente en lo que es el programa de viviendas y la parte de cultura, porque si uno ve los porcentuales que han recortado, han sido fundamentalmente eso, y indudablemente se está auto boicoteando el gobierno. O sea, quieren cerrar las cuentas con el FMI porque ya le están de alguna manera garantizando la reelección. Puertas adentro hay un nivel de convulsión social que ha entrado en crisis, la noción de si se quiere, de apego a mucha de la clase media que lo ha votado esta gestión y hoy por hoy está desencantada. Uh-huh. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, un poco lo decía ayer el diputado Luis Contigiani de Santa Fe. Decía, lamentablemente se está buscando el déficit fiscal primario, pero ¿bajo qué proyecto de país? O sea, se ha elegido una Argentina de valorización financiera, ¿no? Se quiere resolver justamente este problema de inflación creciente. Y lamentablemente se cree que la política monetaria va a poder ajustar por ese lado. Otro de los diputados que también fue bastante fuerte para expresar, que fue el diputado Alejandro Ramos, también de Santa Fe, dijo: bueno, somos una especie de forrajería del FMI. O sea, han habido expresiones de la más amplia variedad. Lo cierto es que lo más triste de todo esto es muchos de los diputados del propio seno del oficialismo que no estaban de acuerdo con el presupuesto, y más que nada diputados del interior del país, se han debido, de alguna manera, se han visto obligados a votar, un poco lo decía Zapag, ¿no?, ayer. Bueno, estamos obligados porque si no le tenemos que dar continuidad y gobernabilidad a esta gestión. Estaban, digamos, las provincias atadas de manos y pies, en el afán de que se ha firmado este gran pacto con las provincias, porque pareciera que el gobierno la vino trabajando despacito y sin aviso. Y cuando llegó el momento, después de lograr ese acuerdo con las provincias, se firma este acuerdo del FMI totalmente de manera inconsulta, y no se le consultó ni a la ciudadanía ni mucho menos al interior del país. Sí, eso son estos. Es un detalle, ¿no? A tener en cuenta que es importante lo que se estaba discutiendo ayer. Uno, cuando supone el debate por un presupuesto, que es la forma en que un gobierno administra los recursos de los impuestos, salta a todas luces que este no es un buen presupuesto en ese sentido. No, para nada, sí. Porque a ver, volvemos a lo mismo. Acá es un dilema muy digamos, gravoso que estamos enfrentando, porque obviamente la política monetaria y cambiaria siempre estuvieron divorciadas en nuestro país. De por sí, el mal momento que pasó el campo durante este año, y aún así lo pueden llegar a compensar con este tipo de cambios que quieren establecer para la exportación. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿hasta dónde es feliz la elección que ha hecho este gobierno sobre la base de la recesión y el parate de la actividad económica para frenar como fue una especie de medida de esterilización, ¿no?, y de sequía de la plaza de pesos?
ha optado por la recesión. O sea, ha optado justamente por empobrecer al pueblo, ha optado justamente por desguazar a la clase media. Es bastante gravoso esto, en el afán de querer frenar la inflación, ¿no? Entonces, hay una ausencia de estrategia sobre un desmanejo total, porque la inflación no la han podido manejar. Entonces, de alguna manera, estamos terminando como país pagando a través de la recesión económica. Y si ponemos en una balanza, se ha premiado a la matriz agiotista, digamos, que tiene que ver con una patria financiera, y no a la matriz productiva. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una tasa de interés tan elevada, arriba del 70%, indudablemente se está apostando a la especulación. O sea, se está premiando el hábito agiotista. Usted mencionaba recién el acuerdo con los gobernadores, ¿no? Y en cierta manera también cómo los mandatarios de la provincia tuvieron que sentarse a negociar con el gobierno nacional. En definitiva, también ellos terminaron acordando buena parte de los gobernadores del PJ este presupuesto. Bueno, ese justamente es uno de las grandes contradicciones. Indudablemente cualquier persona se apega al fuego del calor, al fuego del poder, y son conscientes, obviamente, los gobernadores que sin la venia de la nación no se puede llegar a gestionar una provincia. Vuelvo a insistir que muchos de los diputados ayer dijeron vamos a votar a favor simplemente para darle gobernabilidad y continuidad a esta gestión, pero disentimos esencialmente muchos de los puntos del presupuesto. O sea, fue una especie de voto resignado. Una especie de voto resignado porque ya los gobernadores habían pactado otra cosa con Nación. Es lastimoso. Entonces la pregunta que nos hacemos es hasta dónde la creencia de validez de legitimidad, porque legalmente tenemos 138 votos afirmativos, pero la pregunta es, en términos de creencia de legitimidad, ¿hasta dónde es sostenible en el tiempo este presupuesto? Recordemos lo que pasó el año pasado, que habían sancionado el presupuesto y automáticamente después se modificó. Sí, sobre todo con algunos parámetros que tiene, ¿no? Como el valor del dólar, etcétera, algunos números. Ahora, Gretel, hay una situación que se generó ayer que fue, bueno, la violencia afuera y adentro del recinto. La verdad que eso no va en sintonía con el juego democrático, que es, digamos, estamos haciendo un análisis de lo que se discutió y cómo se discutió, pero tampoco el camino para frenarse o para oponerlo fue lo que vimos ayer. Sí, la verdad que, bueno, empezando por Massot, creo que el hecho de ser gobierno recae sobre la persona un nivel de responsabilidad doble o triple respecto a la oposición. Por supuesto que cualquier tipo de acto de violencia verbal y simbólico es totalmente atacable, pero si sos gobierno, doblemente, digamos, responsable. Ponerse al nivel de un tipo de agresión de ese tipo, creo que Massot ahí un poco se desbordó. Lo cierto es que estaban pidiendo que se calme la ciudadanía y estaban esperando reacciones de parte del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y puertas adentro en el Congreso están dando un panorama bastante poco feliz, ¿no? Se ha llegado a un nivel de desborde donde, fíjense, el nivel de diálogo, no solamente de diálogo, sino de coherencia a nivel discursiva, raya, digamos, la banalidad. No había ni siquiera fundamento y muchos de los diputados ni siquiera eran conscientes de lo que estaban votando. Sí, la verdad que el nivel, eso lo analizamos esta mañana, ¿no? El nivel ayer del debate, salvo algunos casos puntuales, fue bastante paupérrimo. Bastante paupérrimo. Sí. Un poco, en otra de las columnas que he mencionado, hago un paralelo. Fíjense, por ejemplo, hace poco Italia ha tenido que presentar su presupuesto ante la Comisión Europea en el Parlamento, ¿no? Porque Bruselas en realidad está digitando absolutamente los niveles de déficit fiscal interno de cada país, ¿no? Porque hay ciertos parámetros que deben cumplirse para seguir manteniendo la estabilidad, ¿no? Más allá de que ellos no tengan política monetaria alguno de los estados porque tienen el euro. Lo cierto es que cualquier país que supere ese nivel mínimo, digamos, de coherencia a nivel de política económica y no llega a nivel claros, digamos, y generen déficit, automáticamente terminan siendo observados por Bruselas. Bueno, hoy el FMI hace una suerte de Comisión Europea puertas adentro. O sea, hemos perdido la soberanía, que es uno de los pilares claros, la soberanía política a través de la pérdida de independencia económica. Digamos, como país, la pregunta es, ¿el gobierno se sentó con la ciudadanía o por lo menos comunicó claramente, bueno, queremos llegar a este horizonte? No, simplemente no hemos encontrado la feliz expectativa que esperábamos en el año 2016-2017 en términos internacionales o de inversión externa directa, generando las condiciones de seguridad jurídica. Por eso, frente a ese vacío, como la reactivación económica de Argentina no llegó, hemos tenido que salir a contraer deuda. O sea, nunca creyó el presidente en el país. Hay una ausencia de credibilidad en la propia esencia de la matriz productiva argentina. No se buscó una solución adentro, sino que fue la fácil. Fue directamente hacia afuera y tuvo que asumir encima, en términos internacionales afuera, anunciar una candidatura que ni siquiera nosotros los argentinos sabíamos que se iba a vuelta a postular a Mauricio Macri. ¿Me explico? Sí, ahora, o sea, ¿qué es lo que se viene para el futuro, digamos? Vamos a entrar ahora en la campaña electoral.
y la verdad que una de las perspectivas que puede plantear en base a lo que vimos y en base a cómo se da el debate en la Argentina no es bueno, se me ocurre. La ciudadanía mucha de la ciudadanía, un 30% de la ciudadanía está bastante perdida. Son aquellos que no están, que quizás votaron al macrismo y hoy por hoy están desencantados y no ven una salida en el peronismo. El peronismo todavía no está mostrando grandes visus, digamos, de madurez en el término de lo que sucedió últimamente, ¿no? Tenemos una bancada importante que se abrió del masismo en el afán justamente de decir, bueno, si el peronismo va dividido, entonces se está trabajando a favor de Macri, un poco lo que dijo Facundo Moyano, asintiendo también a Felipe Solá, y se armó esta nueva bancada con Victoria Donda, ¿no? Y el movimiento Evita. Ahora, ahí pasó una cosa rara, disculpe, Grete, pasó una cosa rara, porque en cierta forma el argumento para romper era que Massa iba a votar a favor del presupuesto y el Frente Renovador terminó votando en contra del presupuesto. Sí, bueno, ahí también hay toda una estrategia. Hay toda una estrategia porque el masismo siempre fue así. Se mostró muchas veces apoyando al gobierno, pero en último momento, cuando se dio cuenta que las papas queman, porque ya perdió bastantes diputados en su bancada, empezó a tener otro tipo de protagonismo, porque si no se los veía muy pegados a Macri. De hecho, de eso lo denunció Facundo Moyano y Felipe Solá. Lo cierto es que ellos son conscientes que ni Urtubey, ni Pichetto, ni Massa, ni mucho menos Schiaretti, ninguno de ellos va a poder de manera separada, por más que venza las PASO, poder ser una victoria, obtener una victoria sensible frente al macrismo. ¿Vale? Es decir, ninguno de ellos cuatro puede hacerle frente a este gobierno. Entonces, la única figura hoy que todavía mantiene ese caudal electoral y que es un líder natural, más allá de lo que esté sucediendo en la justicia, que esté investigando, fuera de eso estoy hablando, el capital electoral que hoy tiene es la expresidente. Entonces, bajo ese lineamiento, Felipe Solá también está especulando en que hacer una gran alianza donde ella sea parte en el peronismo para poder realmente vencer el macrismo, y especula de que, bueno, quizás la expresidenta no se presente. En ese escenario dice, bueno, subo yo, Felipe Solá. Ahora no sé si Felipe realmente va a obtener la veña o el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, porque a esta altura del partido ella no ha ungido ninguna persona ni aún durante la gestión, lo cual estamos medio contrarreloj en los tiempos, ¿no? Fíjense lo que pasó con Lula, que fue poco feliz lo que hizo, ungir una persona, y vemos cómo asumió Bolsonaro. O sea, claro. Una cosa es Lula y otra cosa es el delfín de Lula. El resultado, el cadalso. Exactamente. Vale decir, una cosa es Cristina Kirchner, otra cosa el delfín de Cristina. Y por el personalismo que ella tiene y el liderazgo natural, dudo que esté en condiciones de ungir a otra persona. De delegar ese poder, sí, exactamente. Bueno, exactamente. Ahora, eso anticipa un escenario muy complicado y conflictivo, ¿no?, para el año que viene. Sí, bastante conflictivo. A ver, le digo la verdad, lo que a mí más me pongo un poco en la piel es el sector de empresariado internacional, extranjero, los inversionistas que dicen, acá vamos a ir esperando más o menos entre 8 y 10 meses, porque hoy por hoy Argentina es un terreno belicoso y poner un peso en Argentina es sinónimo de la incertidumbre total. O sea, nosotros mismos asistimos a nuestra propia defunción como ciudadanos. Y volvemos a esa dicotomía básica entre el pasado y el presente que no logró, lamentablemente, me refiero a este gobierno, a dar respuestas, digamos, en el plano económico, porque volvemos a la gente lo que hizo, Mauricio Macri no es que ganó las elecciones, perdió la gestión anterior, porque la verdad que la realidad lo que la gente hizo fue votar en contra de, no a favor de. Ahora, no fue suficiente, hoy por hoy no es suficiente, porque hay un malestar económico que realmente está diezmando a la clase media. Entonces, y esa clase media tampoco hoy se siente totalmente identificada con el peronismo, o por lo menos el peronismo hoy por hoy, que no logró consolidar una buena imagen, unificado, ¿no? Todavía está trabajando en esto. Sí, quizás por eso el principal contrincante de Macri no sea Cristina, sino la realidad. Exactamente, la realidad. Y yo digo, la batalla principal, yo digo siempre, es el tema económico, ¿no? El tema económico, y acá no se trata de establecer un horizonte de hacia dónde queremos al estilo ley grandes números, sino que es una decisión política de previsión, de establecer un horizonte de Argentina hacia dónde quiere ir, cuál es el modelo de desarrollo productivo que compromete, tenga como protagonista a las principales fuerzas vivas de todo el interior del país, porque a Argentina le falta federalizar y democratizar las decisiones, no pueden seguir centrándose en Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, ese es el gran problema que tenemos. Falta la construcción y que sean partícipes todas las provincias. Lo que ha pasado en esta media sanción es lastimoso. Las provincias subyugándose, bajando la cabeza, no estaban ni siquiera. ¿Por qué? Porque hay un levantamiento que surge de las propias masas en el interior del país. Y los diputados han tenido que bajar la cabeza, han tenido que hacer la vista gorda. O sea, ¿dónde está la independencia del Congreso? ¿Dónde está la independencia de un Ejecutivo que manda a votar
un presupuesto cuando ya estaba totalmente maqueteado hacia el horizonte. Si yo te digo, bueno, a ver, vos querés ser propietario, bueno, mira, tenés para elegir 3, 4 inmuebles. Vos ya me elegiste, vos cuáles sean los inmuebles, no quiero ir a otro barrio, no, tenés que ir a este barrio, pues no te queda otra. Bueno, así le pasó a los diputados del interior del país. Han tenido que votar algo que ya estaba cerrado. Gretel, muchas gracias por este análisis. Bueno, gracias a ustedes. Gretel Ledo, analista política, hablando de la discusión, la aprobación y todo lo que ha quedado después de la sanción del presupuesto 2019.